Smith Wigglesworth. Smith, buscando a Dios con todo su corazón para experimentar este bautismo en el Espíritu Santo, fue a un centro de reuniones cercano del Ejército de Salvación para orar. 3 veces el poder de Dios lo abatió al suelo. Los salvacionistas le advirtieron sobre el hablar en lenguas, pero Smith estaba decidido a conocer a Dios en esa área. Durante 4 días estuvo delante del Señor esperando hablar en otras lenguas, sin resultado. Finalmente, desalentado en su espíritu, sintió que era hora de regresar a Bradford, pero antes de partir se dirigió a la casa pastoral para despedirse de la esposa del vicario, la señora Buddy. Le dijo que tenía que regresar a su casa y que aún no había logrado hablar en lenguas. Ella le respondió: "No es el hablar en lenguas lo que usted necesita, sino el bautismo". Smith le pidió que le impusiera las manos antes de partir. Ella oró una oración sencilla pero llena de poder y luego salió del cuarto. Fue entonces que cayó el fuego. Bañado en el poder y la gloria del Señor, Smith vio una visión de la cruz vacía con Jesús exaltado a la diestra del Padre. Lleno de adoración y alabanza, Smith abrió su boca y comenzó a hablar en otras lenguas, comprendiendo finalmente que aunque antes había recibido la unción, ahora era bautizado en el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. En lugar de irse a su casa, Smith fue directamente a la iglesia donde el reverendo Buddy estaba dirigiendo el culto y lo interrumpió, rogando que le permitiera hablar por unos momentos. Cuando concluyó su sermón, 50 personas fueron gloriosamente bautizadas en el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. El periódico local, el Sunderland Daily Echo, dio la noticia con un relato detallado de la experiencia de Smith, incluyendo las lenguas y las sanidades. Smith entonces telegrafió a su hogar para contarles la gran noticia. Al regresar a Bradford, Smith sentía que debía enfrentar algunas luchas en relación con su recién hallado gozo, y tenía razón. Tan pronto como cruzó el umbral, Polly le dijo firmemente: "Quiero que comprendas que yo estoy tan bautizada en el Espíritu Santo como tú, y no hablo en lenguas. El domingo predicarás tú, y veré qué hay en esto". Polly guardó su palabra y cuando llegó el domingo se sentó en el último banco de la iglesia. Mientras Smith se acercaba al púlpito, el Señor le dio el pasaje de Isaías 61, 1 al 3. Smith predicó con gran poder y seguridad mientras Polly se retorcía en el banco, diciéndose a sí misma: "Ese no es mi Smith, Señor, no es mi Smith". Al final del culto, un obrero se puso en pie y dijo que él deseaba el mismo tipo de experiencia que Smith había tenido. Cuando quiso sentarse, no logró dar con la silla y cayó al suelo. El hijo mayor de Smith se puso de pie para decir lo mismo y al sentarse también fue a dar en el suelo. Pocos minutos después, 11 personas estaban en el suelo riendo en el espíritu. Toda la congregación quedó inmersa en una risa santa mientras el Señor derramaba su espíritu sobre ellos. Este fue el comienzo del gran derramamiento en Bradford, en el que cientos de personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Poco después que Polly fue bautizado en el Espíritu Santo, los Wigglesworth salieron a recorrer el campo, respondiendo a invitaciones para ministrar. Donde quiera que iban, la convicción se apoderaba de las personas. Cierta vez, Smith entró en una verdulería para hacer compras y 3 personas cayeron de rodillas arrepentidas. En otra ocasión, 2 mujeres estaban trabajando en un campo y Smith al pasar les gritó: "¿Son ustedes salvas?", ante la cual ambas dejaron caer sus baldes y clamaron a Dios. Durante los días que siguieron, Smith desarrolló el hábito de orar y ayunar.
Pronto comenzaron a llegar a su hogar cartas provenientes de todo el país, rogándole que fuera a orar por los enfermos. Él respondía a cada pedido que podía, y algunas veces, después de llegar en tren a una ciudad, tomaba una bicicleta y pedaleaba más de 15 kilómetros para alcanzar a alguna persona afligida. Con tal increíble avalancha de trabajo en el ministerio, Smith pronto vio cómo su trabajo de plomería declinaba. Lo llamaban fuera de la ciudad tantas veces que sus clientes se veían obligados a buscar otro plomero. Cada vez que Smith regresaba a Bradford había menos trabajo. Cierta vez, al regresar antes de lo pensado de una convención, Smith descubrió que la mayoría de sus clientes habían conseguido otros plomeros para solucionar sus problemas. Había una viuda que no había conseguido a nadie, por lo que Smith fue directamente a su casa y arregló el problema. Además de reparar el techo de la casa que estaba dañado, cuando ella le preguntó cuánto le debía, él respondió: "No recibiré ningún pago de usted. Este es mi último trabajo como plomero y lo entrego como ofrenda a Dios". Con esa declaración, Smith pagó sus deudas, cerró el negocio y comenzó a ministrar de tiempo completo. A pesar de las historias de pobreza que había escuchado, él creía que Dios proveería en abundancia mientras él le sirviera fielmente. Confiando en esta sociedad con Dios, puso una condición: "Las suelas de mis zapatos nunca deben dar vergüenza, y nunca deberé usar pantalones con las rodillas rotas", le dije al Señor. "Si sucede alguna de esas dos cosas, volveré a ser plomero". Dios nunca dejó de proveer para todas sus necesidades, y Smith nunca volvió a trabajar como plomero. Uno de los dolores más grandes en la vida de Smith estaba a punto de ocurrir. Mientras esperaba en la estación del tren para partir hacia Escocia, Wigglesworth recibió una noticia devastadora. Polly se había desplomado a causa de un ataque cardíaco mientras regresaba de la obra misionera de la calle Bowland. Smith corrió a su lado y descubrió que su espíritu ya había partido para estar con el Señor. No dispuesto a aceptarlo, Smith inmediatamente reprendió a la muerte y su espíritu regresó, pero solo por un breve tiempo. Entonces el Señor le dijo: "Yo deseo llevarla a casa conmigo ahora". Así que, con el corazón destrozado, Smith dejó en libertad a su compañera, aquella a la que había amado tantos años, para que fuera con el Señor. Polly Wigglesworth sirvió al Señor hasta el último minuto de su vida. El 1 de enero de 1913, algunos dicen que después de su muerte, Smith pidió una doble porción del Espíritu. A partir de ese momento, su ministerio tuvo aún más poder. Smith comenzó inmediatamente a ministrar por todo el país, viajando con su hija y su yerno. Aunque era extremadamente inusual que la prensa británica publicara artículos sobre noticias religiosas, el Daily Mirror dedicó su nota de tapa a este dinámico ministerio, incluyendo 4 fotografías de Wigglesworth en acción. Dado que este era el periódico de mayor circulación en el país, cientos de personas comenzaron a buscar que Smith les ministrara. Smith tenía una increíble revelación en el tema de la fe y su enseñanza al respecto atraía a las masas. Wigglesworth no se quedaba con la esperanza de que la oración diera resultado. Su revelación sobre la fe era concreta y ablandaba aún a los más duros corazones para llevarlos al amor de Jesucristo. La teoría de Smith sobre la fe era simple: solo creer. Él no pensaba que Dios tuviera favoritos. Uno de sus principales ejemplos al respecto era tomado del Nuevo Testamento, en que Juan es destacado como discípulo a quien Jesús amaba. Según Wigglesworth, el hecho de que Juan se recostara contra el pecho de Jesús no significaba que fuera su favorito. El factor que llamaba la atención en Juan era su relación y su dependencia de Jesús.
Smith proclamaba constantemente: hay algo en el hecho de creer en Dios que hace que Él esté dispuesto a pasar por alto a 1 millón de personas solamente para ungirte a ti. Muchos libros se han escrito tratando de descubrir el secreto del poder de Wigglesworth, pero la respuesta es muy simple. Su gran fe provenía de su relación con Jesucristo. De esa relación partía la respuesta de Smith para toda situación que debió enfrentar en su vida. Dios no tiene favoritos. Él trabaja a través de quienes creen en Él. Los métodos de Smith eran frecuentemente malentendidos y criticados. Las críticas jamás lo afectaron, sino que tenían compasión de sus críticos. En lugar de vengarse decía: no me mueve lo que veo o lo que oigo, me mueve lo que creo. El Espíritu Santo comenzó a enseñar a Smith los diversos grados de la fe. Él fue el primero en enseñar que la fe podía ser creada en otras personas. Un ejemplo de este concepto fue un niño que estaba muy enfermo. La familia había enviado a buscar a Smith, pero cuando llegó la madre lo recibió a la puerta y le dijo: usted ha llegado demasiado tarde, no hay nada que pueda hacer por él. Smith le respondió: Dios nunca me ha enviado a ningún lugar demasiado tarde. El estado en que estaba el niño era tan grave que si alguien lo movía su corazón se detendría y moriría. Naturalmente la familia no tenía fe y el niño estaba demasiado enfermo para creer por sí mismo. Antes de poder orar por el niño, Smith tuvo que salir para cumplir con un compromiso en la capilla local, pero dijo a la familia que regresaría. También les dijo que prepararan la ropa del niño, porque Dios iba a levantarlo. Cuando Smith regresó, la familia no había hecho lo que él les había pedido, y al ver su fe se sintieron avergonzados y prepararon la ropa del niño. Entonces Smith les pidió que solamente le pusieran medias en los pies. Después, ya dentro del cuarto del niño, Smith cerró la puerta y dijo al niño sin vida que le iba a suceder algo diferente de todo lo que había ocurrido antes. Cuando coloqué mis manos sobre ti, la gloria del Señor llenará este lugar hasta que yo ya no pueda estar de pie. Caeré sin remedio al suelo. Tan pronto como Smith tocó al niño, el poder de Dios llenó el cuarto y fue tan fuerte que Smith cayó al suelo. De repente el niño comenzó a gritar: «Esto es para tu gloria, Señor». Smith todavía estaba en el suelo cuando el niño se levantó y se vistió solo. Luego abrió la puerta y gritó: «Papá, Dios me sanó, estoy sano». Tal fue la gloria que llenó la casa que también el padre y la madre cayeron al suelo. Su hermana que había sido dada de alta de un hospicio fue completamente sana en su mente. Todo el pueblo se conmovió y comenzó un avivamiento que se extendió por toda la ciudad. En ese día milagroso, Smith aprendió cómo transferir fe por medio de la imposición de manos. Su ministerio jamás volvería a ser el mismo, porque había aprendido un nuevo grado de la fe. La fe podía ser creada y transferida a la vida de otra persona. A medida que su fe comenzaba a aumentar, el Señor le mostró otro principio. La fe debe traducirse en acción. Hasta entonces el creyente promedio parecía creer que Dios se movía solamente en forma soberana y que Él no tenía intervención alguna. El ministerio de Smith Wigglesworth trajo nueva luz a esta zona oscura. Por medio de su profunda relación con el Señor, comenzó a notar en la Biblia que las personas que recibían de Dios habían actuado según su palabra para producir resultados. Así su ministerio comenzó a adoptar esta operación de fe en cada culto. Al comienzo de sus llamados al altar, Smith decía: «Si usted adelanta solo un pie será bendecido. Si avanza 1 metro recibirás más. Si viene hasta la plataforma, oraremos por usted y Dios satisfará sus necesidades con su provisión».
Esta fue la verdad central de su ministerio en relación con la fe, una verdad que muchos llamaron despiadada. Las acciones de Smith Wigglesworth eran producto de una compasión y una fe sólida como la roca en Dios. El cristiano debe actuar como consecuencia de lo que cree para recibir la manifestación, y algunas veces Smith debía iniciar la acción para algunas personas. Él llamaba a esta clase de ministerio como una sanidad minorista, más que nada porque su propia fe contribuía en gran manera a la acción individual de la persona. Por ejemplo, en una reunión en Arizona, una joven respondió al llamado para sanidad, ya que sufría mucho debido a la tuberculosis. Cuando ella avanzó por el pasillo, Smith le dijo: «Ahora voy a orar por ti, y luego correrás por el pasillo». Entonces oró y luego dijo: «Corre, mujer, corre». Pero la mujer dijo: «Es que no puedo correr, apenas puedo tenerme el pie». «No me contestes, haz lo que te digo». Ella dudaba, por lo que Smith saltó de la plataforma, la tomó por el brazo y comenzó a correr. Ella se aferró a él hasta que tomó velocidad y luego salió corriendo por el auditorio sin esfuerzo alguno. Había otra mujer en la misma reunión cuyas piernas estaban atadas por la ciática. Smith le dijo que corriera, y ella dudaba tanto que él la empujó. Luego corrió por el edificio con la mujer aferrada a su brazo. Finalmente el poder de Dios se transfirió a su acción y fue completamente liberada. La mujer llegó caminando a todas las demás reuniones, negándose a tomar un coche, feliz de poder utilizar a plenitud sus piernas otra vez. Algunas veces en su ministerio, Smith usaba otro enfoque para actuar sobre la fe. Leía porciones de la Biblia y luego las representaba por sí mismo. Muchas veces hacía banquetes para alimentar a los cojos y los hambrientos, y los obreros de la obra misionera de Bowland servían la comida. También presentaba testimonios de sanidades como entretenimiento en los banquetes, y los asistentes se conmovían hasta las lágrimas. En el primer banquete, Smith sentó el precedente de lo que seguiría. Al cerrar la primera reunión dijo: «Esta noche los hemos dado entretenimiento, pero el sábado próximo habrá otra reunión. Los que están atados y han venido en silla de ruedas, los que han gastado todo su dinero en médicos y no han mejorado, ellos nos entretendrán con sus historias de liberación que recibirán hoy en el nombre de Jesús». Y luego preguntó: «¿Quién quiere ser sanado?». Naturalmente todos querían. Una mujer que había venido en silla de ruedas regresó a su casa caminando, y un hombre que había sufrido de epilepsia durante 18 años fue instantáneamente liberado, y 2 semanas después estaba trabajando. Un jovencito encerrado en un aparato ortopédico fue instantáneamente sanado cuando el poder de Dios lo tocó y comenzó a gritar: «Papá, papá, papá, me recorre todo el cuerpo». Semana tras semana corría la voz de los milagros de sanidad de los cultos anteriores entre los enfermos y afligidos, atrayéndolos al banquete. Qué tremendo avivamiento se produjo entre ellos simplemente por actuar en obediencia a la palabra de Dios. Smith Wigglesworth tomaba Hebreos 11:6 muy en serio. Creía personalmente que era imposible agradar a Dios sin fe. Por lo tanto, incorporó esa fe en toda área de su vida espiritual, incluyendo las obras del Espíritu Santo. Bastaba que el más leve soplo del Espíritu viniera sobre él para que se recluyera en un cuarto para estar a solas con Dios. En el desarrollo de esta relación, Smith fue comprendiendo la acción de fe a medida que cooperaba con el Espíritu Santo. Cierta vez en una reunión alguien comentó cuán fácilmente Smith era movido por el Espíritu. Cuando le preguntaron cuál era su secreto, respondió: «Bueno, verán, es algo así. Si el Espíritu no me mueve, yo muevo al Espíritu». Quienes no comprendían los principios de la fe pensaron que su comentario era arrogante e irrespetuoso, pero en realidad Smith sabía cómo mover al Espíritu de Dios.
Todo surge de la fe, no de la arrogancia. Si el Espíritu Santo no se movía al comienzo de un culto, Smith comenzaba la reunión en estado natural, pero por su fe podía hacer que la gente se concentrara en la palabra y el poder de Dios y hacer crecer sus expectativas. De esta manera, el Espíritu Santo se manifestaba en respuesta directa a su fe. Smith tomaba la iniciativa y movía los dones que había en él por medio de la fe. No esperaba que algo viniera sobre él y lo dominara espiritualmente. Para él, cada acción, cada operación y cada manifestación brotaban de una sola cosa: la fe absoluta. La verdadera fe confronta y es encendida por la iniciativa. Entonces Smith Wigglesworth comenzó a enseñar al cuerpo de Cristo que ellos podían hablar en lenguas por iniciativa. Para él la fe era la sustancia principal que conmovía al espíritu humano, no la soberanía. Un gran ministro y autor de las Asambleas de Dios aprendió este importante principio de Smith Wigglesworth y lo practicó durante todo su ministerio. En una reunión muy concurrida en California, Smith hizo el llamado para quienes no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo a que se pusieran de pie. Después pidió que se pusieran en pie todos los que lo habían recibido, pero no habían hablado en lenguas durante los últimos 6 meses. Ahora haré una oración muy sencilla, comenzó. Y cuando haya terminado diré, ya, y ustedes hablarán en lenguas. Smith oró y luego gritó, ya. Un sonido como de muchas aguas inundó el auditorio mientras todos oraban en lenguas. Entonces les dijo que hicieran lo mismo, solo que cuando él dijera ya, todos cantarían en lenguas por fe. Oró y luego dijo, ya, canten, y el sonido que se escuchó fue el de un vasto y glorioso coro. Ese día el reverendo Stills dijo que había aprendido que el Espíritu Santo opera por fe, y poco después de esta revelación lanzó su ministerio internacional. Smith Wigglesworth fue un hombre movido grandemente por la compasión. Recibía pedidos de oración de todas partes del mundo y clamaba a Dios y lloraba por las personas que los habían enviado. Muchas veces cuando ministraba a los afligidos, corrían lágrimas por sus mejillas. También era muy tierno con los niños y los ancianos. En sus cultos, cuando el calor se hacía casi insoportable, sentía gran compasión y llamaba a los niños y a los ancianos para orar por ellos primero. Como demostración de las verdades de Hechos 19:11 al 12, miles y miles de personas fueron sanadas cuando Smith oraba y enviaba pañuelos a quienes no podían visitar. Un amigo íntimo habló de la sinceridad y compasión que Smith reflejaba diciendo, cuando llegaba el momento de abrir las cartas, teníamos que detener todo lo que estábamos haciendo y tomar la carga. No había nada apresurado ni descuidado en sus métodos. Todos los que estábamos allí debíamos unirnos a las oraciones e imponer las manos sobre los pañuelos que se enviaban a los afligidos. Eran tratados como si los que habían escrito las cartas estuvieran allí mismo en persona. Comprendiendo que la fuente de donde surgían todos los milagros de Cristo era su compasión, Smith se volvió directamente agresivo para deshacer las obras del diablo. Su única meta era sanar a todos los oprimidos y enseñar al cuerpo de Cristo a tratar con el diablo sin miramientos. Cierta vez, mientras esperaba un autobús, observó que una mujer intentaba hacer que su perro regresara a la casa, pero luego de varios intentos suaves, el perro simplemente seguía ahí. Cuando la mujer vio que el autobús se acercaba, golpeó con el pie en el suelo con fuerza y gritó, «Ve a casa ahora», y el perro corrió a casa con la cola entre las patas. «Así hay que tratar al diablo», dijo Smith, en voz alta, como para que todos lo oyeran. Tenía poca paciencia para contra los demonios.
especialmente cuando estos se atrevían a interrumpir sus reuniones. Cierta vez estaba dirigiendo una reunión y no lograba liberarse para predicar, así que comenzó a gritar. Nada sucedió, se quitó el saco y seguía sin suceder nada. Smith preguntó entonces al Señor qué era lo que andaba mal, y al hacerlo el Señor le mostró una fila de personas que estaban sentadas juntas en un banco, tomadas de las manos. Smith supo inmediatamente que se trataba de espiritistas que tenían como objetivo destruir la reunión. Smith comenzó a predicar y bajó de la plataforma hacia el lugar donde estaban sentadas esas personas. Entonces se tomó del banco y ordenó al diablo que se fuera. Todo el grupo cayó al suelo en un montón y luego salió del templo corriendo en total desorden. Cuando echaba fuera demonios, Smith tenía plena confianza y seguridad en su fe. Las oraciones no debían ser largas. Si la oración era de fe, la respuesta era segura. El Ministerio Internacional de Smith, que comenzaría en 1914, estaba funcionando a pleno en 1920. Aunque la persecución contra él era fuerte, nunca pareció ser un tema demasiado importante en su ministerio. Al contrario, de algunos ministros hay más escritos sobre sus fortalezas y milagros que de sus problemas y persecuciones. Quizá esto se deba a su extraordinaria fe. Smith se quitaba de encima las críticas como si fueran polvo sobre su abrigo, sin siquiera darles un momento de su tiempo. En Suecia en 1920, los médicos y las autoridades creyeron que podían limitar el ministerio de Wigglesworth y le prohibieron imponer las manos sobre las personas, pero esto no le preocupó. Él sabía que Dios respondía a la fe, no a los métodos. Después de terminada la reunión, Smith indicó a las personas presentes que se impusieran las manos a sí mismas y creyeran que serían sanadas. Mientras él oraba, multitudes de personas fueron sanadas instantáneamente. Smith llamaba a estas sanidades a gran escala sanidad mayorista. En un mismo año, Smith fue arrestado 2 veces en Suiza por ejercicio ilegal de la medicina. La tercera vez, los oficiales llegaron a la casa del ministro pentecostal para arrestar a Wigglesworth y el ministro les dijo: "El señor Wigglesworth no está aquí en estos momentos, pero antes que lo arresten quisiera mostrarles el resultado de su ministerio en este lugar". Entonces los llevó hasta la parte baja de la ciudad, al hogar de una mujer a la que ellos habían arrestado muchas veces. Al ver la manifestación de la completa liberación de esta mujer y su fe en Jesucristo, los oficiales se conmovieron, se volvieron hacia el ministro y le dijeron: "No queremos detener esta obra, a este hombre tendrá que arrestarlo otra persona". Y otra persona lo hizo, pero ya avanzada la noche vino un oficial y le dijo: "No encuentro ningún delito en usted, puede irse". A esto Smith contestó: "No, solo me iré con una condición, que todos los oficiales que están aquí se pongan de rodillas y yo oraré por ustedes". Para 1921, el ministerio de Wigglesworth estaba floreciendo. Su hogar estaba inundado de invitaciones para ministrar en otros países. Embarcándose en el más largo viaje de toda su vida, aunque Smith era muy popular en Europa y Estados Unidos, nadie pareció notar su llegada a Colombo, Ceilán, Sri Lanka. Pero pocos días después, las multitudes llenaban el edificio tratando de conseguir un lugar. Muchos quedaron afuera. Cuando la reunión terminaba, Smith pasaba por entre medio de miles de personas, tocándolas y creyendo en el poder de Dios con ellas. Según los relatos, decenas de personas fueron sanadas con el solo paso de su sombra por encima de ellas. En 1922 viajó a Nueva Zelanda y Australia. Algunos creen que las reuniones de Smith
fueron el punto de partida de las iglesias pentecostales en estos dos países. Aunque solo pasó unos meses allí, miles de personas fueron salvas, sanadas y llenas del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Australia y Nueva Zelanda experimentaron así el mayor avivamiento espiritual que jamás hubieran conocido. El Dr. Lester Sumrall de South Bend, Indiana, relató cierta vez un incidente humorístico ocurrido en uno de sus viajes con Smith. Cierta vez en Gales les habían preparado una cena y sucedió que la entrada era cerdo asado. Cuando pidieron a Smith que bendijera los alimentos, este dijo en voz alta: «Señor, si puedes bendecir lo que has maldecido, entonces bendice este cerdo». El humor y la osadía de Smith causaron gran impresión en Sumrall. El doctor Sumrall solía reírse al compartir esta historia conmigo. Aunque muchas iglesias se organizaron como resultado de sus reuniones, Smith Wigglesworth prefirió no identificarse con ninguna denominación durante todo su ministerio. En su corazón estaba el deseo de alcanzar a toda persona, sin importar su doctrina. Nunca quiso dejarse influir por ninguna denominación en particular. Una controversia poco conocida que surgió en la vida de Smith profundizó su resolución de llevar a cabo un ministerio independiente. En 1915 se había hecho miembro de la Unión Misionera Pentecostal. El Consejo Gobernante de la Unión no era una denominación, ni impartía licencias ministeriales ni ordenaciones, simplemente era una cubierta para ministerios de fe similar. Smith sirvió con la UMP hasta que se vio obligado a renunciar en 1920. En ese momento Smith era viudo, hacía 7 años y se había hecho amigo de una mujer, la señora Amphlett. Smith le dijo que sentía que tenía una afinidad espiritual con ella, pero la señora Amphlett rechazó la idea y ella y otra mujer escribieron unas cartas quejándose a la UMP. Esta carta era dirigida a Cecil, quien notificó a los otros miembros del consejo junto con el secretario del mismo, el señor Mundell. Aunque la UMP tenía una posición muy estricta en lo relativo a las relaciones entre hombres y mujeres, Smith Wigglesworth estaba seguro de que lo apoyarían a pesar de las acusaciones, pero cuando la UMP leyó la carta de la señora Amphlett, el señor Polhill se apresuró a escribir a Smith solicitándole que renunciara a su puesto en el consejo y diciendo que este organismo creía que Smith debería abstenerse de participar en la obra pública del Señor por un tiempo prolongado y buscar volver a su posición delante del Señor y del hombre, con un periodo de vida tranquila y concentrada en Dios, mostrando de esa manera obras de arrepentimiento. Smith cumplió con la solicitud de presentar su renuncia, aunque creía que las dos mujeres se habían unido en su contra para arruinar su obra. En realidad, Smith se sentía tan decepcionado por Polhill por permitir que la situación se exagerara de tal manera que escribió directamente al secretario del consejo, el señor Mundell. Creo que el señor Polhill se ha pasado de límite esta vez. Están haciendo que parezca como si yo hubiera cometido adulterio o fornicación, de lo cual soy inocente. He actuado tontamente y Dios me ha perdonado. Esto fue arreglado en forma espiritual y después en la iglesia y con el señor Polhill, y él debería haber dado por concluido el asunto. En otra carta, el señor Polhill Smith escribió: Dios arreglará todo. La buena mano de Dios está sobre mí y viviré para ver esto terminado. Esta semana Dios ha reprendido al opresor por medio de su siervo. Yo seguiré adelante, estimado hermano, y le pediré que se cuide de que la obra de Dios no sufra tropiezo por causa de usted, y que en este momento actúe hacia mí como quisiera que otro actuara hacia usted. No se moleste en enviarme nada para firmar.
Ya he firmado mi carta a usted, y eso es todo. A partir de este momento, Smith Wigglesworth estuvo continuamente en movimiento respondiendo a invitaciones para ministrar en todo el mundo, y para evitar cualquier otra acusación de la misma naturaleza, Smith siempre viajaba con su hija Alice. La controversia que causó su renuncia no lo detuvo, en realidad pareció impulsarlo aún más. Esto sucede muchas veces cuando las personas salen de la dirección de las denominaciones. Sé que la UMP no era la denominación, pero estas clases de comités gobernantes algunas veces desarrollan un elemento de control, aun cuando hayan comenzado con un espíritu correcto. El control puede ser muy leve, pero aún así afecta el fluir del ministerio. Para Smith era mejor actuar en forma independiente. No necesitaba la reputación de la UMP ni estar asociado a ella. Él tenía el poder de Dios. Wigglesworth amaba la palabra de Dios y era muy disciplinado en su estudio. Nunca se consideraba totalmente vestido hasta que tuviera su Biblia con él. Mientras otros leían novelas o periódicos, él leía la Biblia. Nunca dejaba la mesa de un amigo sin leer, como solía decir, un poquito de libro. Aunque los ojos de Wigglesworth habían visto muchos milagros y sanidades instantáneas, él mismo no recibió esos milagros. En 1930, cuando ya tenía 70 años, sufría de tremendos dolores. Oró, pero no recibió alivio, así que fue a ver a un médico que después de sacarle algunas radiografías le dio un diagnóstico de un caso severo de cálculos en el riñón en un estado avanzado. Su única esperanza era una operación, dado que, según el médico, si continuaba en este doloroso estado moriría. Smith le respondió: «Doctor, el Dios que creó este cuerpo en quien puede sanarlo, ningún cuchillo me cortará mientras yo viva». El médico se sintió preocupado y desanimado ante tal respuesta, pero Smith se fue, asegurándole que pronto se enteraría de que estaba sano. El dolor aumentaba cada día, ahora acompañado por una fuerte irritación. Toda la noche Smith la pasaba entrando y saliendo de la cama, rodando por el suelo en un dolor agónico, mientras luchaba por despedir las piedras. Una por una las piedras fueron despedidas. Smith pensó que este sufrimiento acabaría pronto, pero duró 6 largos y dolorosos años. Durante ese tiempo nunca dejó de asistir a las reuniones programadas. Con frecuencia ministraba 2 veces por día. En algunas reuniones oraba por hasta 800 personas mientras se retorcía de dolor él mismo. Algunas veces abandonaba el púlpito cuando el dolor se volvía insoportable para luchar en el baño mientras despedía otra piedra. Luego regresaba a la plataforma y continuaba con la reunión. Con frecuencia se levantaba de su propia cama para ir a orar por la sanidad de otros. Muy pocos sabían que él mismo estaba atravesando la más grande prueba de su vida. Algunas veces perdía tanta sangre que su rostro estaba pálido y tenía que envolverse en mantas para recobrar calor. Después de los 6 años tenía más de 100 piedras en una botella de vidrio. El yerno de Smith, James Salter, le dio un gran tributo. Viviendo con él, compartiendo su dormitorio como muchas veces lo hicimos en esos años, nos maravillamos ante el celo indomable de su fogosa predicación y su compasivo ministerio a los enfermos. No solo soportó esas agonías, sino que hizo que sirvieran al propósito de Dios y se gloriaba en y sobre ellas. 2 años después de iniciada su batalla contra los cálculos en los riñones, Smith no se daba por vencido. En cambio, en 1932 pidió a Dios 15 años más para servirle.
Dios le otorgó lo que había pedido y durante esos años visitó gran parte de Europa, Sudáfrica y Estados Unidos. Su más grande gozo era ver la palabra confirmada con señales y prodigios a través de la fe de la gente. Su principal meta era que las personas vieran a Cristo, no a Smith Wigglesworth. Durante su último mes de vida se sentía triste, como lo demuestran estas palabras. Hoy en el correo recibí una invitación a ir a Australia, una a la India y a Ceilán, y otras a Estados Unidos. La gente me tiene en vista. Entristecido comenzó a llorar. Pobre Wigglesworth, qué fracaso pensar que la gente me tiene en vista. Dios nunca dará su gloria a otro. Él me sacará de escena. 7 días después, Smith Wigglesworth viajó para asistir al funeral de un ministro amigo. En el camino comentó con unos amigos cuán maravillosamente se sentía. Señaló diversos lugares que él y Polly habían visitado o donde habían predicado y contó los grandes milagros que allí se habían producido. Cuando llegó a la iglesia, su yerno James abrió la puerta y lo ayudó a entrar a la sacristía, donde ardía un hermoso fuego. Al entrar, Smith se encontró con el padre de una niña por la que había orado algunos días antes. La niña había sido desahuciada, pero Smith tenía gran fe en que se sanaría. Cuando vio al hombre, Smith le preguntó: «Bien, ¿cómo está ella?». Estaba esperando escuchar que la niña estaba totalmente sana, pero la respuesta llegó con cierta duda. «Está un poco mejor, se siente mejor. Sus dolores no han sido tan fuertes durante los últimos días». Decepcionado por lo que oía, Smith exhaló un profundo y compasivo suspiro, luego inclinó la cabeza y sin pronunciar palabra ni experimentar dolor alguno, Smith Wigglesworth fue a estar con el Señor. Era el 12 de marzo de 1947. Mientras yo ministraba a la gente que formaba fila para que orara por ellos, hace unos años vino a verme un hombre con lágrimas en los ojos. Él me contó del poder que había experimentado en las reuniones de la Voz de Sanidad. El poder de Dios en esas reuniones le había dado libertad. Entonces dijo algo que jamás olvidaré mientras viva. «Es que no hay nadie que ande en el poder como lo hacían entonces. No hay nadie que pueda liberarme. No hay nadie así en la actualidad. ¿Acaso el poder de Dios en que anduvo Smith Wigglesworth ha dejado la tierra? ¿Se fue con él cuando él murió? Por supuesto que no. El mismo poder con el que operaba Wigglesworth está a nuestra disposición hoy. No necesitamos más poder, solo necesitamos utilizar nuestra fe y compasión para que ese poder opere». Wigglesworth operó en la fe más osada que yo jamás haya visto desde el libro de los Hechos, pero esa fe era encendida por la compasión. Smith le tomó la palabra a Dios y se dejó mover por su compasión hacia las personas, y esa combinación produce milagros. El desafío ahora ha pasado a nuestra generación. Dios ha convocado a hombres y mujeres para que invadan ciudades y naciones con el poder del cielo. ¿Responderás al llamado de Dios? ¿Te atreverás a solo creer? ¿Se conmueve de tal manera tu corazón por las multitudes que tomes la palabra de Dios y salgas a servir? Que se diga de nuestra generación: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11:13 y 34. Despierta el don que hay en ti e invade tu hogar, tu comunidad y tu nación con el poder de Dios. Que la voluntad del cielo se haga en la tierra a través de ti. Tú puedes ser el próximo.